corporación pública, nada se logra si uno no cuenta con el apoyo de los demás. Cualquier logro de los que aquí cada uno ha señalado de su propia gestión es un logro colectivo, porque así funcionan las corporaciones públicas, a partir de acuerdos entre diferentes sectores. Yo quisiera empezar por señalar algunos logros de la gestión legislativa, aprovechar estos minutos para decirle a los ciudadanos que en este Congreso hacemos 4 tipos de cosas, todos nosotros. Uno, trabajo legislativo, que es a lo que venimos a las comisiones y las plenarias. 2, control político, que es también a lo que venimos a las comisiones y plenarias. 3, por lo menos en mi caso, una actividad muy importante de mi trabajo es hacer litigio estratégico ante la Corte, o de muchas decisiones, por muchas decisiones equivocadas que se toman, entre otras cosas, en este Congreso, a veces o en el Ejecutivo, como en su plan de desarrollo, en otras normas. A ese litigio estratégico para defender derechos de los ciudadanos ante las Cortes es una parte muy importante de nuestro trabajo. Y un cuarto tema es nuestro trabajo regional. Para aprovechar estos minutos, en el primer punto, en gestión legislativa, yo quisiera destacar 8 grandes logros que nos satisfacen mucho, a mí en lo personal, a toda la bancada de Alianza Verde que se ha empeñado en estos temas. Primero, haber logrado, con el apoyo de todas las bancadas, prácticamente por unanimidad, haber sacado adelante la ley de prima, en pago de prima a las empleadas domésticas. Es una cosa inaudita, como dijo el expresidente Uribe, que nos acompañó muy generosamente en este proyecto, es inaudito que esto no existiera. Ya por decisiones de la Corte se había establecido la obligación de pagarles salario, de reconocerles el pago de las contribuciones a salud y pensiones, pero faltaba el tema de la prima. Esto es una cosa que directamente afecta de manera beneficiosa a casi 1 millón de mujeres, en su inmensa mayoría mujeres humildes, en su inmensa mayoría mujeres afro, que además se han venido organizando en sindicatos, organizaciones, etcétera, para defender sus derechos, de manera que a todos 1000 gracias por acompañarnos en ese proyecto. Segundo, el proyecto de acto legislativo para consagrar el derecho al agua como un derecho fundamental. Es una reforma a la Constitución, pasó sus 4 primeros debates en primera vuelta. Yo le quiero agradecer a todos los compañeros que nos acompañaron en esta iniciativa. Sabemos que la segunda vuelta no va a ser tan fácil, va a ser dura, hay resistencias, hay preocupaciones. Aquí el senador Amin nos anunció un debate importante con Hacienda sobre el impacto fiscal, en fin, va a ser un debate intenso, pero nosotros tenemos la convicción de que si no protegemos el agua, no vamos a proteger la vida, y que tenemos que asumir las decisiones que en ese sentido correspondan. Tercero, posiblemente el tema que me hace, en lo personal debo decir, más feliz, siento que con eso pagó la pena venir al Congreso, que se haya aprobado la norma constitucional según la cual todos los gobiernos en los próximos 20 años tendrán que establecer en su plan de desarrollo, en su plan plurianual de inversiones adicionales para las regiones afectadas por el posconflicto, por la inequidad y la pobreza rural y por la precariedad institucional. Si nosotros no comprometemos al Estado colombiano a que de verdad invierta en construir ciudadanía, Estado y mercado en la mitad del país que no lo tiene, este país no va a tener paz nunca. Y eso no es solamente con promesas, sino con inversiones. Así que, pues de nuevo, 1000 gracias por haber acompañado ese proyecto. Tuvo una enorme resistencia del Ministerio de Hacienda y sin embargo debo agradecer que todas las bancadas y el gobierno, bueno, todas no, algunas se opusieron, pero la mayoría nos apoyaron. Cuarto, también fue un buen acuerdo. Por primera vez logramos limitar las facultades del presidente para establecer zonas de concentración en procesos de paz. Hasta este año, esas facultades consagradas en la Ley de Orden Público eran prácticamente un cheque en blanco al presidente de la República, fuera quien fuera. Se permitía que estableciera zonas de concentración. De hecho, pudo, por ejemplo, el presidente Pastrana establecer la zona de San Vicente del Caguán como una zona de despeje, 42.000 kilómetros, con un plumazo, sin mayores controles. Esa guachafita, digamos, se acabó en esta legislatura, con el apoyo de prácticamente todas las bancadas. Logramos limitar a que no fuera por iniciativa del Centro Democrático, se incluyó la norma de que no fuera en zonas urbanas, y por acuerdo de todos los demás
Se incluyó también que hubiera limitaciones a que se garantice la presencia de todas las instituciones, la seguridad de todos, que haya una delimitación en el tiempo, una delimitación geográfica precisa, veeduría y observación. Yo creo que ese es un gran logro de este Congreso. Nosotros radicamos esa proposición inicialmente y luego logramos llegar a un acuerdo con todas las bancadas. Nos gratifica mucho eso. Quinto, nos enorgullece profundamente nuestro primer debate en este Congreso, doctor Serpa, junto con el senador Navarro, fue sobre el tema de educación y primera infancia. Hicimos muchas propuestas. Denunciamos el tema de las universidades de garaje, las universidades piratas que estaban estafando a los jóvenes colombianos, y celebramos que el Ministerio de Educación haya tomado medidas. En esta legislatura en estos 2 años logramos sacar adelante la ley que le da facultades al Ministerio de Educación para vigilar a esas universidades, y el Ministerio, por supuesto, lo ha venido ejerciendo. Y lo siguiente que propusimos muchas cosas en materia de primera infancia, pero una de las que propusimos en ese primer debate es que se consagrara la política de primera infancia como una política de Estado. Y yo celebro mucho que por iniciativa de la U se hubiera tramitado ese proyecto, arrancó en Cámara, lo apoyaron prácticamente por unanimidad todas las bancadas. Cuando llegó a Senado a último debate, nosotros en la bancada de Alianza Verde, que por supuesto lo respaldábamos, encontramos una falencia, doctor Serpa, y es que no había, Alexander, no había en esa política de primera infancia una garantía de financiación de esa política. Y aquí han ocurrido cosas absurdas, como que este año el Ministerio de Hacienda decidió que, como estamos en vacas flacas, le quitó plata a primera infancia del 2015 al 2016, pero se la subió a las vías 4G. En nuestra opinión eso es un completo absurdo, eso viola la Constitución. Así como hay regla fiscal, que nos parece bien, en nuestra opinión también debe haber una regla social. Y es que si hay que recortar porque estamos en dificultades, empezamos por recortarle al cemento, no por recortarle a los niños. Y logramos, por acuerdo con el gobierno y demás, que se incluyera este artículo en esa ley de primera infancia, en el que 1, se garantiza su financiación, y 2, se establece esa regla social. Nunca podrá reducirse de un año a otro la inversión en primera infancia. Si estamos sin vacas flacas, el ajuste irá contra el cemento, no irá contra los niños. Me enorgullece mucho ese logro y le agradezco a todos los compañeros que nos acompañaron en esa decisión en la plenaria. También el tema de la comisión de aforados. Yo no sé si se va a caer o no en la Corte Constitucional, que está desbocada en este tema, pero si no se cae, creo que es un gran logro de este Congreso, que hayamos logrado acabar con esa impunidad de facto que tienen los magistrados, porque no tienen juez, no tienen ley, no tienen quien los ronde. Lo único que tiene es la comisión de acusaciones, que bien merecido tiene el nombre de comisión de absoluciones, porque nunca ha funcionado y nunca ha juzgado a nadie. Espero que la Corte tenga la sensatez de no tumbar ese logro. Ya se declararon intocables, espero que además no se declaren impunes. A ese, como saben ustedes, pues fue un tema al que nos dedicamos con mucho ahínco. Las 2 cosas que lamento, 2 cosas que me duelen profundamente, se nos hundieron desafortunadamente. Una, perdón, y es que el proyecto de transparencia legislativa, cuando aquí se aprobó, yo no había llegado a este Congreso, se aprobó la ley de mecanismos de participación en el Congreso pasado, doctor Alexander. En el último debate, yo no sé quién se inventó que excluía a los congresistas de la obligación de rendir cuentas. Todos los demás servidores públicos del país, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, ediles, tienen la obligación legal de rendir cuentas, y un formato acordado y unos mecanismos acordados. En esa ley los congresistas decidieron autoexcluirse, lo cual es una necedad. Si nosotros nos debemos es a los ciudadanos, a ellos debemos rendirles cuentas. Esta ley de transparencia legislativa, cómo nos duele que se haya hundido. Yo le agradezco a esta comisión, a la plenaria del Senado, que lo sacó adelante, pero en Cámara no hicieron nada más que torpedearla. Todo el mundo, aplazarla. El presidente de la Cámara, de manera vergonzosa, el doctor De Luque, que además sí que debería rendir cuentas. Su padre acaba de ser detenido, entre otras cosas, por problemas de corrupción. Y no hundió la ley. La aplazó y la aplazó y la aplazó y la aplazó hasta último minuto, hasta que se hundió. Una cosa elemental en la que en esta comisión estuvimos de acuerdo: hacer este ejercicio
pero hacer este ejercicio reglado, que esto vaya a la página web, que tenga unos formatos definidos, donde también se registre lo de asistencia, lo de viajes, etcétera. De manera que yo sí lamento mucho que eso se haya hundido, es tal vez lo que más nos duele. Otras buenas iniciativas pues siguen en curso. Sobre el segundo tema de control político, pues no voy a detenerme allí mucho. Participamos en los debates de educación, de primera infancia, de paz, hicimos una propuesta concreta. Un minutico para que termine, senadora Claudia. Muchas gracias. De financiación para el posconflicto, lo que les contaba de educación superior, de denunciar a las universidades. En fin, muchos debates sobre el programa de alimentación escolar, que es un desastre también. Asistimos a un debate en la Comisión Sexta sobre este tema. Pero tal vez lo más importante de nuestra actividad de litigio estratégico fue haber ido ante la Corte, no solamente durante estos 2 años, sino durante los últimos 10, a defender la igualdad. Y qué bueno que hayamos logrado, después de 18 años de bloqueo, en el que este Congreso no movió un dedo para legislar a favor de la igualdad, ahora que lo hemos logrado como respeto a la Constitución, que le tocó a la Corte Constitucional hacer lo que este Congreso bloqueó, entonces hay quienes quieren hacer carrera política a punta de la discriminación, la homofobia y el odio. Yo sí quiero llamar la atención al país, de cuál es el tipo de país que queremos construir, y los que dicen que apoyan la paz, ¿cuál es la paz que quieren construir? Quieren construir paz con las FARC y odio con quienes tienen una orientación sexual o religiosa distinta. Me parece francamente lamentable que se promuevan proyectos para discriminar no solamente a los LGBT por su orientación sexual, sino se quiere discriminar a las madres cabezas de familia, a las abuelas que se quedan con sus nietos, a las tías que se quedan con sus sobrinos. Hay más de 30 tipos de familias según Profamilia y según las encuestas de este tema. Pero aquí no se quieren imponer un dogma de fe, según el cual solo hay un tipo de familia válido y que merece protección constitucional, que es la familia consagrada por papá y mamá. Un exabrupto que discrimina a miles de mujeres y de familias colombianas que merecen respeto. Y quienes aquí pregonan la ética y la dignidad humana van en contra de millones de familias colombianas y de su propia familia, todo porque les resulta oportunistamente, electoralmente rentable. Nosotros hemos defendido con orgullo, con sensatez, con validez constitucional ese principio ante la Corte, lo hemos ganado y lamentamos mucho que después de 18 años de bloqueo en el que no se hizo nada para la igualdad, ahora sí se quiera legislar para la discriminación. Pero ese es un debate pues que tendremos que dar aquí. Por último, señor presidente, el trabajo regional, que creo que es un componente muy importante. La gente suele no entender que el hecho de que haya sesiones hasta el miércoles no quiere decir que el Congreso trabaje solo hasta el miércoles. Aquí se trabaja hasta los sábados, creo yo, la inmensa mayoría, según veo yo en las redes de nuestros compañeros. En ese trabajo regional nosotros nos hemos enfocado en 3 temas, señor presidente, y con eso termino. Hemos visitado más de 20 municipios y ciudades de Colombia: Putumayo, Antioquia, el Eje Cafetero, la región Caribe, Santander, Villavicencio, alrededor de 3 temas principales. 1, el tema de defensa del medio ambiente contra la megaminería. El tema de promoción de la movilidad alternativa en defensa de nuestra ley Provici, que va en tercer debate, esperamos que salga la próxima legislatura. Y en el tema de construcción de paz y posconflicto. Ese trabajo regional, yo no me canso de decirlo, a mí personalmente me parece el trabajo más gratificante del trabajo en el Congreso. Es ese trabajo en regiones aprendiendo con la gente. La verdad que mil gracias, señor presidente, por esta oportunidad de rendir cuentas ante los colombianos. Muchas gracias. A usted, senadora Claudia, muchas gracias por su informe. Seguida